Ensayo Proctor modificado mediante el método B. Los materiales utilizados fueron un molde de cilindro de 944 centímetros cúbicos, un pisón de 4.54 kilos con caída libre de 457 milímetros, una balanza con precisión de 0.1 gramos, un horno de secado, espátulas y recipiente para mezcla, brocha, muestras de suelo tamizadas por el tamiz de 19 milímetros, agua y un frasco de lavado. El ensayo Proctor modificado, método B, según la norma INVIAS 142 de 2013, tiene como objetivo determinar la relación entre el contenido de humedad y la densidad seca máxima de un suelo compactado en laboratorio, aplicando una energía de compactación más alta que en el ensayo estándar. Este procedimiento es fundamental para establecer la humedad óptima con la que debe compactarse un suelo en campo y así garantizar su máxima resistencia y estabilidad. El método B se usa si el material retenido en el tamiz de 3/8 es menor o igual al 25%. Si no, se usa otro método. En nuestro caso, sí cumple. Para iniciar el ensayo se requiere una muestra de suelo representativa, preferiblemente de al menos 3 kilogramos, previamente tamizada por el tamiz de 19 milímetros, es decir, 3/4 de pulgada, ya que el método B se aplica únicamente a suelos que pasan por este tamiz. La muestra debe humedecerse ligeramente con un contenido de humedad aproximado que permita iniciar la compactación y se deja reposar cubierta con una bolsa plástica durante al menos 15 minutos para asegurar una distribución uniforme de la humedad. La compactación se realiza utilizando un molde cilíndrico de 943 centímetros cúbicos, equipado con base y collar. El suelo se compacta en 5 capas, aplicando 25 golpes por capa con un pisón de 4.54 kilogramos, es decir, 10 libras, que cae desde una altura de 457 milímetros, es decir, 18 pulgadas. Es importante distribuir los golpes uniformemente sobre la superficie de cada capa y romper la unión entre capas antes de colocar la siguiente para evitar estratificación. Una vez compactadas las 5 capas, se retira el collar y se alisa la superficie del suelo para que quede al ras del molde. Luego se limpia el exterior del molde y se pesa registrando el peso del molde más suelo compactado. Después de cada compactación, se toma una muestra representativa del suelo para determinar su contenido de humedad. Esta muestra se seca en horno a una temperatura de más de 110 más o menos 5 grados durante 24 horas y se calcula el porcentaje de humedad con base en la diferencia de peso antes y después del secado. Este procedimiento se repitió al menos 3 veces, aumentando progresivamente la cantidad de agua en cada mezcla, siendo aproximadamente el 3% más de humedad cada vez hasta llegar al 9%, aunque se recomienda hasta cubrir un rango de contenidos de humedad que permita definir claramente la curva de compactación. En cada intento se registra el peso del molde con suelo, el peso del molde vacío y se calcula el contenido de humedad y la densidad húmeda y la densidad seca para luego realizar el gráfico de peso específico versus humedad de cada una de las muestras y determinar el porcentaje de humedad óptima. Los materiales que se van a utilizar para este ensayo son los mismos materiales que se utilizaron para el ensayo de Proctor modificado y además una compresora automática o manual y bolsas de cemento para poder agregarle al suelo y hacer las diferentes evaluaciones. El ensayo de resistencia a la compresión de cilindros moldeados de suelo cemento, según la norma en vías E 614 y 613, y aplicando el método A, tiene como objetivo determinar la resistencia que ofrece un material estabilizado bajo esfuerzos de compresión axial, replicando las condiciones de carga a las que podría estar sometido en obra. Este procedimiento es esencial para evaluar la calidad del suelo tratado con cemento Portland en capas de subrasante, subbase o base estabilizada. Para iniciar se prepara una mezcla de suelo seco con cemento en proporciones distintas de cemento. En este caso se hicieron 3 muestras con 6%, 9% y 12% de cemento respectivamente, y se incorpora la cantidad de agua necesaria para alcanzar el contenido óptimo de humedad calculado en el ensayo anterior. La mezcla debe ser uniforme y trabajable, garantizando una distribución homogénea del cemento en todo el uso. El método A establece que los cilindros deben moldearse con dimensiones de 10 centímetros de diámetro por 11.6 centímetros de altura.
el material se compacta en 3 capas aproximadamente iguales, aplicando 25 golpes por capa con un pistón metálico de base plana, asegurando una densidad uniforme. La compactación debe realizarse en un molde cilíndrico rígido y cada capa debe ser raspada con una espátula antes de añadir la siguiente, para evitar discontinuidades internas. Una vez moldeados los especímenes, se extraen del molde cuidadosamente y se etiquetan para su identificación. Los cilindros se curan bajo condiciones controladas de humedad mayor al 95% y temperatura de 23 más o menos 2 grados centígrados. Durante el periodo definido, que comúnmente es de 7 o 28 días, según las especificaciones del proyecto o la etapa de control de calidad. Tras el curado, los especímenes se ensayan en una máquina de compresión, aplicando la carga axial de forma continua y uniforme hasta el fallo del cilindro. La carga máxima aplicada al momento de la ruptura se registra y se divide entre el área de la sección transversal del cilindro para calcular la resistencia a la compresión expresada en megapascales o kilogramos centímetro a cuadrado. Este valor se compara con los requisitos del diseño o con los valores mínimos normativos para verificar si el suelo cemento cumple con las exigencias de resistencia.